Cultural del Oriente, que también es uno de esos espacios maravillosos dentro de Bucaramanga y su área metropolitana, un lugar que ahora acoge las artes plásticas, visuales, la danza y también el teatro. Es un espacio de encuentro en el centro de la ciudad bonita, y en estos 400 años nos encontramos reactivando espacios, y por eso hoy Dos Entes Magazine Arte y Cultura se encuentra aquí en el Centro Cultural del Oriente, dándole la bienvenida a todos, todas y todos ustedes en este espacio, donde hoy vamos a conversar con 4 grandes artistas, 4 protagonistas, pero hoy en especial, en este espacio de charla taller, le vamos a dar la bienvenida a 3 escritores y un artista plástico, porque el día de hoy hay un componente especial, y es que Docentes va a estar contándoles cómo producimos nosotros, cómo generamos estos contenidos y por qué estamos interesados en el registro contextual histórico de los procesos alternativos del arte y la cultura en nuestra ciudad. Resulta que en Bucaramanga pasan muchas cosas, y nosotros nos dimos cuenta o descubrimos como docentes que los estudiantes, por su edad, por sus rangos de edad, no estaban teniendo acceso a ciertos contenidos, bien sea porque los horarios no daban o porque no tenían la capacidad y la posibilidad de acceder físicamente o por transporte a estos sitios. Entonces, junto a los otros integrantes de Docentes Magazine, empezamos a crear contenidos, pero nos estuvimos rompiendo la cabeza porque nos detenía el hecho de que si no teníamos equipos de registro de alta gama, o si no teníamos una educación en comunicación, o si no teníamos educación en manejo de edición de nuevas tecnologías, y nos dimos cuenta que ya no era necesario, que esos paradigmas se han roto, que esos paradigmas se han quebrado, y que esos intersticios los han llenado las aplicaciones que son más intuitivas, los celulares que son de gama media, que también permiten hacer registro. Y entonces hace 6 temporadas empezamos a crear estos procesos, a crear estos contenidos que son insumo para historiadores, sociólogos, antropólogos, artistas investigadores, que encuentran en nuestros contenidos, en los registros de los artistas, otra posibilidad sobre su performatividad, sobre su forma de dialogar con el mundo. Porque resulta que muchos de los artistas anteriores dejaban su gran obra, su texto, su pintura, su fotografía, pero muy pocos registros de su voz, de su forma de comunicarse, de su forma de generar interacciones con los otros. Y gracias a Docentes se han venido creando estos maravillosos contenidos. Después de esta introducción vamos a estar migrando entre cómo hacemos Docentes a través de esta charla taller, pero también con maravillosos invitados. El día de hoy, repito, a través de las letras, y vamos a estar más o menos hasta las 12 del mediodía conversando con ustedes. Los invitamos a que si nos pueden acompañar físicamente en las actividades de Docentes, o a través de las redes sociales, compartiendo este material y contándole al mundo que en Bucaramanga pasan cosas. Entonces tenemos una invitada maravillosa, pero quiero que sea ella la que se presente, para que ella nos dé su voz. Y ahí va una de las primeras preguntas recurrentes en casi todos los materiales de Docentes, y es la pregunta contextual. ¿Quién es la invitada que nos acompaña y cómo ella se relaciona con el mundo del arte, con las letras, con la plástica o con el área del conocimiento cultural en el que él o ella se desenvuelve? Entonces vamos a ir construyendo el conocimiento con esta primera invitada. Muy buenos días desde Docentes y desde el Centro Cultural del Oriente. Milton, muy buenos días a todos, y muchas gracias por ese preámbulo tan inspirador. Hay algo que dices que es muy interesante, y es cómo el registro de la voz es algo que de escritores o de artistas de hace mucho tiempo no alcanzamos a percibir, y que hoy
por las maravillas que nos permite la tecnología, tenemos el acceso precisamente a esos registros, a poder tener, digamos, un mayor histórico de lo que hacemos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Ángela, escribo desde hace unos cuantos años, he publicado 4 libros, encuentro en la escritura una manera de inspirar mi día a día y una manera de transmitir el sentimiento, transmitir la lectura que hago del entorno, de la vida y de la relación con los demás. Bueno, relaciones con los demás, casi encontramos estos puntos en común entre los artistas de la región. Ahora hablemos del género o los géneros que aborda su obra, por dónde transita sus letras. Bueno, es muy curioso porque lo primero que empecé a escribir, digamos así de manera formal, fue un intento de novela que dejé hace mucho tiempo, y después me di cuenta que tenía que prepararme, que tenía que ir perfeccionando, digamos, eso que hacía de manera muy empírica, y empecé a asistir a talleres, asistí a Relata hace muchos años, y para entrar a Relata el requisito era cuento, entonces empecé a escribir unos relatos cortos. Paralelo a eso, más, digamos, por inspiración, había escrito algunos poemas, escribía poesía, entonces los géneros han sido mezclados, pero las publicaciones, 3 de las publicaciones obedecen a poesía, y mi primera publicación es un relato corto tipo fábula empresarial. Lo llamo fábula empresarial porque se desarrolla en el medio de empresa y en la historia una oveja que deja su rebaño y tiene que encontrar su propio camino. Es una analogía, es una metáfora de lo que viven las personas cuando son despedidas de su trabajo, cómo tienen que hacer un camino propio. Después vienen 3 libros en horario normal, poesía, y 2 libros más, Estréneme y Designio. Bueno, resulta que la ópera prima siempre nos genera encuentros emocionales y desencuentros emocionales. Esas óperas primas nos confrontan con el lector, ¿cierto? Porque es nuestro primer contacto con muchos lectores. ¿Cómo fue ese contacto con las personas que recibieron este primer texto? Sí, hay algo en el contacto que es lo que más me ha llamado la atención, y es cuando llego con libros siguientes, las personas recuerdan ese primer libro. Yo lo conocía a usted por tal libro, y yo ya no recordaba precisamente de pronto esos momentos en los que había compartido esa ópera prima. Pienso que fue muy bien recibido, pues inicialmente en medio de un escritor son sus amigos y sus amigos, y los amigos compran por cariño, por gusto, bueno, ahí están como todos los sentimientos. Pero ha sido un libro que las personas han tomado, digamos, como para su vida en momentos de cambios, o sea, cuando han tenido quiebres, han tenido que iniciar una nueva etapa. Podemos pensar que esa novela tiene mucho de autorreferencial. Yo estuve hojeando por ahí los textos, su merced ya lo mencionó, yo siento que tiene algo de autorreferencial, pero también da la sensación de que es un ejercicio de autosuperación. Hay un poco de diálogo con el yo interior. Sí, hay mucho diálogo, y muchas personas digamos que la han puesto ahí como en el tema de autosuperación. Y es muy ese quiebre que tú tienes, y sí es muy autorreflexivo, también producto. Yo creo que los seres humanos escribimos desde el entorno, o a partir del entorno en el que estamos, y pues durante muchos años he trabajado en el medio de empresas, y he visto el significado de ese quiebre de volver a empezar, que de pronto ahora el tema de la pandemia lo hizo también mucho más fuerte, de decir, se cierran empresas, se transforman empresas, lo que tú haces deja de existir, un poco al estilo Saramago con La Caverna, en el que el protagonista, todo lo que hacía, sus vasijas de arcilla, ya deja de existir. Entonces, cuando lo que tú haces no tiene un medio, no tiene una manera de llegar a nosotros, pierde sentido en el medio en el que estás, te quedas con la pregunta, ¿qué voy a hacer ahora?, que es la pregunta con la que empieza el libro. El libro se llama Las Vueltas del Sombrero, la experiencia de volver a empezar.
Entonces, volver a empezar es una de las preguntas constantes, porque de alguna manera también se encuentra en otros de sus textos. Hay como uno a veces dice, siempre hay como retratos de momentos específicos de su vida en sus novelas. Ya hablamos un poco de estos primeros textos. Ahora, si tenemos que pensar en esa novela de mostrar, ¿cuál es esa obra que su merced dice, esta es la que me gusta mostrar porque es la obra con la que me siento representada, o es la obra que más refleja mi existencia como escritora? ¿Cuál sería y por qué? Estréneme. Estréneme es un libro de poesía erótica, hace 5 años, y Estréneme es un libro muy especial para mí de la forma como surgió, porque yo duré casi que lleno escribiendo 2 meses. Es un libro que lo hice en muy corto tiempo, es decir, empecé a escribirlo y a los 5 meses estaba publicado con música. Entonces siento que Estréneme es un libro muy cercano a mis afectos, por la manera como fue escrito, y también porque fue mi primera aproximación a la escritura, a la poesía erótica. Bueno, me corrige si me equivoco, ¿listo? Creo que nosotros, en particular, en mi caso, yo conocí su obra en Casa del Libro Total a partir de una lectura de este libro. Y lo recuerdo como un momento emocionante, porque se generó el espacio, el ambiente para poderlo hacer. Las luces, la música, el espacio, la hora, la compañía, el ejercicio de ir a escuchar poesía. Y me lleva a otra pregunta. Bucaramanga ha ido ganando espacios para las personas que leen, que escriben y que consumen la poesía. ¿Cómo ha sido ese ejercicio en otros espacios, en este caso Casa del Libro Total, como espacio y plataforma para comunicar la poesía y compartir? Sí, yo siento que hay muchísimos espacios. Hay muchos espacios en Bucaramanga, en Casa del Libro Total, pues con la editorial, con el espacio para hacer toda pues, la presentación del libro, con los eventos que existen. Pero también hay otros escenarios, está la UNAD con un libro y están los eventos a nivel nacional, con Estréneme estaban diferentes eventos. Estuve en Cartagena en la segunda Feria Latinoamericana del Libro en el 2019, estuve en Manizales en el 10º Festival Internacional de Poesía. Pienso que cuando un escritor tiene la intención de comunicar su obra, de compartirla, de tener la interlocución con sus lectores, los espacios existen, y pues ahora con la opción de las redes, donde tú puedes compartir en cualquier momento que te nazca. Bueno, la poesía siempre está asociada a las musas, y lo erógeno, lo erótico, lo sexual es parte de nuestra existencia porque somos personas transversalizadas por el placer. Nos gusta el placer, disfrutamos del placer. ¿Cómo ha sido eso de compartir esas poesías que siempre parten de lo personal y de lo íntimo a las personas? ¿Cómo es compartir esas letras que van migradas por el orgasmo al mundo? A mí me encanta, y pienso que eso requiere un nivel de atrevimiento. Hay muchas personas que escriben muy bien, que tienen cosas maravillosas, y ni siquiera es en poesía erótica, o sea, de todo tipo, de poesía costumbrista o literatura costumbrista o literatura contemporánea, pero no se atreven a dar el paso a compartirlo. Entonces, pienso que simplemente dar el paso, quitar un poco el tabú que existe a veces frente a lo erótico, y simplemente hacerlo, porque tú mismo lo dices, o sea, somos personas, los seres humanos nos orientamos hacia el placer, y creo que la poesía erótica también nos recuerda ese placer que tanto nos gusta. Entonces, para mí ha sido fácil, simplemente es hacerlo. Entonces, nos encontramos hoy aquí, en este en vivo desde el Centro Cultural del Oriente, hablando con una de las protagonistas de las letras en Santander, en este ejercicio contándole a ustedes cómo nosotros, Docentes Magazine Arte y Cultura, construye estos registros contextuales e históricos. Trabajamos con el celular de gama media, generamos preguntas que nos gustaría
que el artista o la artista nos responda, y también nos interesa que su voz quede plasmada. Vamos a hablar un poco de referencias y referentes, pero antes de eso quiero hacer una pequeña reflexión, y es: Frida Kahlo ha sido una de esas artistas, desde mi perspectiva, espero no ser crucificado por lo que voy a decir, que ha sido sobreexplotada por los medios, pero en buena fortuna, gracias a que su papá era fotógrafo y que ella sabía cómo posar y que sabía cómo utilizar la cámara, y que su entorno social, político, todo el tiempo existieron las cámaras fotográficas. Nosotros tenemos la posibilidad de cada cierto tiempo ver una foto o una imagen nueva de ella, una nueva selfie, un nuevo retrato, un nuevo momento familiar, y por ahí en redes sociales han aparecido registros de voz en los cuales ella hacía lecturas y eran grabadas de algunos textos, de algunas poesías. Y yo siento que eso ha permitido que las personas en la contemporaneidad, los artistas jóvenes, las personas jóvenes, los grupos de mujeres, se hayan sentido tan próximas a esta mujer, porque su vida está retratada, reflejada, es parte del cotidiano. Está comprobado que muchas de las imágenes que están rotando por redes sociales, que son intervenciones, murales, productos, carteras, billeteras, zapatos inspirados en esta artista, la han llevado pues a un nivel en el que la consumimos directa o indirectamente. ¿Qué tan importante es para su merced lograr ser consumida como artista? ¿Sí? Ser que la conozcan, que conozcan sus palabras, hasta dónde queremos o hasta dónde su merced quiere llegar con sus palabras. Hasta dónde quiero llegar a muchas personas, pero hay algo, es que yo siento que a veces el escribir y el estar en contacto permanente con un público son dos acciones que a veces están un poco extendidas. Me sucede, ¿sí? Es decir, cuando estoy escribiendo estoy bastante recogida, entonces suelo no publicar tanto. Digamos que no soy tan asidua en las publicaciones, no soy tan activa en redes como quisiera, pero es más eso, siento que son dos momentos distintos. Entonces, mientras estoy escribiendo no estoy en ese permanente contacto. Pienso que sí es importante en el sentido de que los libros toman vida en la medida en que las personas los leen, los comentan, los toman para sí, se identifican con ellos, te critican, te dicen que les gusta, que no les gusta. Pienso que ese es el sentido de la comunicación literaria, que hasta el momento no lo hago con tanto énfasis, pero es mientras estoy escribiendo, suelo comunicarme un poco con mis lectores. O sea, podemos decir que en este caso en particular existen dos personas mínimo dentro de ti. Muchas más, pero por lo menos identificamos dos puntualmente, que es la del momento creativo, el momento que te visitan las musas y el momento que compartes los textos con el mundo. Y es que las redes tienen algo, o sea, cada vez que tú publicas algo, tú tienes comentarios y comentarios que ameritan, eso que respeto también con el público es que tú respondas, estés ahí. Y las redes, o sea, te mantienen como mirando por una ventana y te mantienen ahí afuera, te mantienen en esa comunicación. Llevan tiempo, y entonces el ejercicio de escribir para mí es un ejercicio muy íntimo que requiere soledad. Me encanta el encierro, es decir, adoro estar encerrada y en silencio, entonces eso requiere que sean dos momentos diferentes. Bueno, entonces hoy aquí en el Centro Cultural del Oriente nos encontramos con una de las protagonistas de las letras en Santander, en nuestra ciudad, que está compartiendo con nosotros espacios de la intimidad, de los procesos de escritura y de esos procesos que alimentan a las y los creadores en ese momento en el que nos encerramos para crear, nos encerramos para generar nuevos procesos.
Ahora quiero contarles a todos y todos ustedes cuál es una de las premisas de Docentes y que en este ejercicio de charla taller les estamos contando al mundo. Y es que para nosotros el truco es que no hay truco. El truco es que no hay truco. Entonces nosotros nos preguntaban, se nos acercaban y nos decían, pero ¿por qué no consiguen unas personas que les ayuden a hacer los registros, alguien que les haga cámara, que les haga sonido, que les ayude a editar? Y nosotros les decíamos que nosotros, o el objetivo de Docentes, era generar un registro lo más cercano a la realidad. Entonces usamos la menor cantidad de edición, ¿cierto? La menor cantidad de trucos, o tratamos de ser lo menos magos posibles. Entonces casi siempre esos registros que ustedes encuentran en redes sociales, en nuestro canal de YouTube o en Instagram, son registros que se hacen primero con el celular que todos tenemos y segundo, se van subiendo a la medida que lo vamos adquiriendo. Nos preguntaban que si aceptamos colaboraciones. Sí, aceptamos colaboraciones. Si de pronto hay un artista que va a una exposición a la cual nosotros no pudimos llegar, obviamente se dan los créditos y se comparten esos registros. O videos de entrevistas también lo hemos hecho. Entonces, Docentes somos dos, pero Docentes podemos ser todos. Todas esas personas que estén interesadas en compartir pequeños videos, en compartir cápsulas o entrevistas completas sobre un autor, una autora o uno de los protagonistas del arte de nuestro territorio. Entonces vamos avanzando en esta entrevista, vamos avanzando en este espacio maravilloso de escuchar al artista. Y yo pienso que sería lindo si quieres compartir uno de tus poemas con nosotros. Bueno, este es un poema de Desimio. Desimio es el último libro publicado de Desimio, Amores sin final, que tiene una historia también muy interesante porque Desimio, Amores sin final, todo el tiempo se llamó Desimio, Amores marcados de final. Todo el tiempo tuvo ese nombre. Ya inclusive estaba para edición, se fue editado en la UIS, estaba ya listo para edición y sucedió algo que me hizo cambiar, digamos, todo el concepto del libro, a decir, no, es que el amor es que nunca termina. Y por eso tomé el nombre, Desimio, Amores sin final. Te besaré al atardecer cuando sobren las palabras y las letras débiles de sumar renglones, cuando la ciudad se apague en el silencio de los días iguales, en la aritmética de las horas, en la esquina de tu lengua que aún recuerda mi piel. Besarte. Wow. El amor siempre como punto de partida, el deseo y los amores que no tienen final. Todas quizás hemos tenido de esos amores. Yo siento que el amor nunca termina, porque uno de vez en cuando recuerda el dulce fruto que alguna vez comió. Entonces eso es algo que nos va a acompañar todo el tiempo. Y nos hemos puesto románticos y nos hemos puesto poéticos en ese maravilloso espacio de diálogo aquí en el Centro Cultural del Oriente, gracias al Instituto Municipal de Cultura, a la ciudad de Bucaramanga y a esta beca de reactivadores, donde nosotros le estamos contando al mundo cómo se construye, cómo se genera Docentes Magazine, Arte y Cultura. Te contamos que nosotros somos unos ordenados desordenados. Eso suena muy bien. Sí, es paradójico y se puede decir dicotómico. Sí. Porque nosotros procuramos estar muy pendientes de qué sucede en Bucaramanga, ¿cierto? Pero no podemos llegar a todo. Entonces es como que priorizamos por red de afectos, casi siempre por red de afectos priorizamos. Entonces, claro, casi siempre vamos a los eventos que nos interesan culturalmente, pero también porque ese artista de alguna manera nos llama la atención y hemos generado alguna línea de afectividad hacia esa persona. Y eso es otra cosa importante. En los procesos hemos descubierto que nos interesa el artista, el gran artista, el talento artista, pero también nos interesa el buen sujeto, la buena persona. Digamos que hemos sido afortunados
porque hemos descubierto que la gran mayoría de artistas de nuestra ciudad, de escritores y de pintores y de realizadores, son excelentes seres humanos. Pero sí, también hay un pequeño porcentaje con el que pues de pronto no nos sentimos en afinidad y no trabajamos demasiado. Entonces también tenemos, a veces, o en la mayoría de las ocasiones, tendemos a no ser objetivos. Ya estamos en este ejercicio de honestidad aquí con las redes sociales, porque como dijimos, el truco es que no hay truco. Entonces, continuemos para bajarle o llenar más de emoción este espacio. ¿Quisieras compartir otra poesía con nosotros? Sí, claro, perdón que te voy a decir algo ahí, es que la objetividad total pues, no existe, ¿no? Los seres humanos siempre estamos matizados por nuestros sentimientos, percepciones, entonces digamos que la subjetividad reina definitivamente. Claro que sí. Bueno, vamos con otro. A veces quiero hablarte, decirte nada, sentir los desiertos que atraviesan nuestra piel y nos dejan en el borde de una carretera destapada, a oscuras, en un anuncio de lluvia y el brillo de un relámpago que esboza una tormenta. Y pienso que tu falda se acorta cuando te miro. Siento que al pensarte, y aunque nunca esté contigo, en las noches solitarias, con el humo de tus ganas en mis manos, me derrito. Qué bonito. Noches. Entonces, aquí, hoy, estamos escuchando la poesía de esta maravillosa artista. Ahora quiero que nos cuentes dónde encontramos tus textos. Redes sociales, librerías, contactos donde podamos encontrar estos textos, si los quisiéramos. Yo siento que mucha de tu poesía es de esa poesía inevitable para cualquier día. Es como de esos regalos que uno se debería dar en algún momento del día en el que quiera hacer un pare, encuentra tus textos y los puede disfrutar. Son como un bocado de amor al espíritu. Qué bonita esa definición, un bocado de amor al espíritu. Además que ahí están conjugados todos los sentidos. Bueno, mis libros en Profitécnicas, librería Profitécnicas en Bucaramanga. En redes estoy como Ángela.escritora en Instagram. Aquí también y los pueden encontrar. Y los libros publicados en la Casa del Libro Total están en la biblioteca de la Casa del Libro Total de manera digital. Bueno, ahora como para empezar a dar la oportunidad a otro de los artistas que nos acompaña en este espacio del Centro Cultural del Oriente, en este conversatorio taller. Como es un ejercicio de taller, de contarle al mundo cómo hacemos las cosas, cómo funcionamos y cómo nos relacionamos con el mundo, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que tienen la necesidad o que han sentido la necesidad o el llamado o la vocación de la escritura, pero que de alguna manera esto les da un poco de miedo lanzarse a escribir o a las palabras? La autocensura es el primer obstáculo que tú encuentras para poder sacar lo que tienes para dar al mundo. Y también el exceso de correcciones. Un texto requiere correcciones. Pues que decía que hay que dejarlo enfriar unos 18 días y volver a leerlo, es muy cierto. Es decir, tú vuelves y lees y encuentras otro sentido y quieres corregirlo, pero no te puedes pasar toda la vida corrigiendo. Cuando tú te pasas toda la vida corrigiendo, llega un momento en que ya no te gusta tu obra. También pienso que las obras tienen un tiempo. Las obras que tú dejas mucho tiempo, puede que nunca las publiques, porque la escritura tiene algo, y es que tú entre más miras y miras lo que has hecho, te deja de gustar, porque la censura empieza a hablar de decir, no, eso tal vez no está mejor, empiezas a compararte con otro. Entonces uno libera la autocensura porque pues no te va a conducir a nada, y dos, no te estés comparando, porque cada persona tiene un estilo propio, y cuando empiezas a tener referencias que dices, quiero parecerme a tal o tal persona, ahí te equivocas porque cada persona tiene un estilo. De hecho, los precursores de
se han permitido ser libres y hacerlo como quieren. Entonces, una invitación a ser punk de las letras. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer momento de esta charla, taller de Docentes Magazine. Para nosotros es un placer contar con su presencia, con sus palabras, con sus textos. Somos seguidores de su trabajo y hemos estado como presentes en algunos de los procesos. Nos gustaría estar presentes durante mucho más tiempo y de corazón, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.